Estos manantiales en general se forman por el derrame del Pedregal, por el Pedregal de San Ángel. Si este Pedregal es una esponja, ¿no? Porque el basalto que lo conforma es un basalto que se llama vesicular y jala el agua. Entonces todo el agua que acumula, esa gran esponja, viene a salir hacia los terrenos que están hacia el norte, toda lo que es la planicie aluvial propiamente, y entonces se forman una gran cantidad de zonas como cenagosas. Estas áreas cenagosas son utilizadas desde tiempos prehispánicos para canalizar el agua, conducir el agua y llevarla a receptáculos y de ahí llevarla a canales, etc., ¿no? Uno de estos manantiales que fue objeto de la investigación de Stan es el manantial Hueytlilac o Hueytlilac. Este estaba más bien, en pleno centro del barrio de Los Reyes. De hecho, actualmente hay un museo, no hay museo, sí va a construir un museo, pero hay una construcción ahí, ¿no? Junto con este manantial estaba otro que se llama el manantial Xochiacatl, el cual se encuentra en un terreno sobre la calle Real de los Reyes. Estaba el famosísimo Acocuesco, que está exactamente casi en la esquina de Avenida Pensilvania de América, debajo del pavimento. Y entre esos había otros tantos, ¿no? Había otro aquí por donde está el Vips de Miguel Ángel de Quevedo y Pacífico, ¿no? Bueno. En el año 2003, este manantial, el manantial Hueytlilac, se sabía que estaba ahí porque, bueno, fue registrado en el siglo XIX, Peñafiel lo visitó, y luego en los años 50, César Lizardi Ramos, interesado en los manantiales de Coyoacán, vino a hacer un recorrido. Entonces a él le debemos las descripciones que hay de esos manantiales hacia mediados del siglo XX, y hay algunas fotografías. Posteriormente estos manantiales fueron tapados. El único que se conserva en pie, digamos, es el Xochiacatl, que está en un terreno particular. Estos manantiales son cerrados porque al empezar el abatimiento del manto freático y toda la urbanización del Pedregal de San Ángel y la extracción de agua con las bombas de Xotepingo, baja el nivel freático, entonces empieza a haber menos acumulación de agua. Entonces ya no sirve, se seca, lo utilizan como plaza de toros en algún momento, etc. Después dicen ya, lo tapamos, ¿no? Pero sabía que estaba ahí. El Comité de Vecinos de Los Reyes impulsó un proyecto con la delegación Coyoacán para abrir y recuperar parte de este manantial, porque la mitad de él estaba debajo de la Biblioteca León Felipe. Entonces la idea fuera tumbar la Biblioteca León Felipe, rescatar parte del manantial y hacer una construcción hacia arriba. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, la Dirección de Salvamento Arqueológico interviene. El proyecto estuvo a mi cargo, Stan estuvo colaborando conmigo. Y bueno, hicimos una serie de excavaciones en toda la zona donde iba a ser la obra, tanto donde estaba la Biblioteca León Felipe como un poco atrás en la escuela, que se llama Candelario Mejía Cervantes, tiene un patio grande allá. Durante las excavaciones lo que nosotros encontramos, en términos generales, fue un conjunto de construcciones de posclásico tardío, de época azteca. Son dos construcciones. La más reciente es una especie como de templo pequeñito, que tiene sus escaleras, tiene como 8 metros por lado, es chico en realidad. Y este pequeño templo está montado sobre otro más antiguo, que estaba muy destruido, porque este manantial tiene una tina que es circular, y esa tina circular fue construida en época colonial, en época novohispana. Entonces, cuando construyen esta tina, piensen ustedes que es un hueco. El manantial del nivel de piso tiene 3 metros hacia abajo. Entonces le construyen una tina para que se acumule el agua. Cuando construyen esta tina, destruyen todo lo que hay alrededor, incluyendo este templo más antiguo, del cual solamente conservamos una parte, la parte trasera, digamos. El mejor conservado es el más reciente, que nada más le rompieron parte de la escalinata, digamos. Entonces, estos dos templos, aparentemente, por los registros que nosotros hicimos, estaban metidos dentro del agua, parcialmente metidos dentro del agua. Yo quiero anotar aquí que es un poco difícil, o más bien bastante difícil, saber cómo era el sistema hidráulico en época prehispánica, porque se siguió utilizando hasta los años 40. Entonces hay muchas afectaciones, muchas construcciones nuevas, ¿no?
No, nosotros cuando hicimos la excavación no encontramos propiamente ningún elemento que nos permita decir si había un receptáculo para el agua, que lo debió haber habido, pero no lo encontramos. Encontramos algunos canales, pero lo que sí vimos es que las construcciones prehispánicas que aparecieron tenían alrededor una serie de capas de tierra que solamente se forman por la presencia de agua, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos indica que esas dos construcciones estuvieron en algún momento muy cercanas a donde se acumulaba el agua, y probablemente se inundaban en algún momento cuando sube el nivel de estos manantiales, porque el nivel no es constante, suben y bajan. Cuando sube el nivel, quedan parcialmente dentro del agua, ¿no? Junto a estas construcciones encontramos 9 entierros humanos. 2 de ellos estaban exactamente debajo de una de las construcciones, debajo de los muros, cercanos a las esquinas. Están relacionados con la construcción de ese basamento. Y 7 más estaban concentrados hacia un punto al surponiente del templo, ¿sí? Unos casi sobre otros. De hecho, hay unos que están sobre otros, y la mayor parte de ellos son niños, ¿no? Junto con estas personas, varios de ellos traían sus vasijas como ofrenda, y traían malacates, traían es una cosa que se llama diatomita, que son unos nódulos, los hacen como forma de pilón o forma de cuadradita, y esa diatomita, para lo que se usa para muchas cosas, pero se utiliza para la gente que hila. Cuando le va a dar al malacate, se pone como tiza para que agarre más, ¿no? Entonces, bueno, y luego, después de todos estos entierros, nosotros, hacia donde está la tina colonial, pero que forma parte del manantial prehispánico, también encontramos toda una serie cuando se excavó ahí, ya no había construcciones, pero sí encontramos muchas piezas arqueológicas, casi todas eran vasijas de diferentes clases, que fueron arrojadas a donde estaba el espejo de agua, ¿no? Como parte de todos estos rituales. Entonces, digamos que esto es básicamente lo que se encontró en el manantial. O sea, para hacerles un resumen, tenemos la tina colonial, pues novohispana, que es un depósito de agua, la alberca colonial, ¿no? Que alimenta, todavía existe un canal en los años 50 que alimenta un sistema que sale hasta por Santa Úrsula, Cuapa, el sistema hidráulico. Y, digamos, debajo de esta tina, a los lados de esta tina, está toda la cuestión prehispánica, que son al menos 2 templos que están relacionados con un espejo de agua, del cual no sabemos si tenía tina o no. Pero están 2 templos, están sus entierros humanos, es decir, como ofrenda, y hacia enfrente de estos templos, donde está el espejo de agua, también se utiliza como lugar para ofrendar cosas, ¿no? Entonces, ese es el resumen. Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que uno como habitante de Coyoacán pues quisiera saber más, ¿no? Pero bueno, pues no nos podemos extender tampoco tanto. Después va a seguir en su presentación la doctora María Carmen Valverde, alias Queca, de formación historiadora, es doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Sus principales áreas de interés son la historia, religión y artes plásticas de la cultura maya. Es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, lugar donde de 2005 a 2010 ocupó la coordinación. Fungió como coordinadora del posgrado en estudios mesoamericanos del 2012 al 2016, todo ello en la UNAM. Ha sido profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel Castillo Negrete, ambas del INA, en la licenciatura en Historia, en el posgrado en Estudios Mesoamericanos y en la maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM. Cuenta con varios libros coordinados y de autoría individual. Además, diversos capítulos de libros y artículos sobre cultura y religión maya, editados en libros y revistas en México y en el extranjero.
Paréntesis, el libro es una coedición con el INA y Bonilla Artigas Editores. Agradecemos al INA el apoyo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto, es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. De veras agradezco mucho Stan, agradezco mucho a Juan el haberme invitado a esta presentación. Está claro que yo no soy arqueóloga, entonces a mí me resultó fascinante ahora lo que nos contó Juan sobre la excavación, porque a pesar de que se lee todo esto en el libro de Stan, realmente tener como la historia del proceso, cómo se fueron dando, el porqué y toda esta serie de hallazgos, a mí me parece verdaderamente fascinante. Pero bueno, yo la verdad es que considero que cualquier publicación de un libro siempre es motivo de celebración, por el libro en sí, por supuesto, pero también por todo lo que hay atrás de las páginas que el lector tiene en sus manos. El esfuerzo, el trabajo de investigación del autor, pero también todo el asunto logístico de gestión, de concertación, para que tener los resultados de una investigación, de una larga investigación, de todo un proceso, de todo un trabajo, para tenerlos en formato libro y que nosotros, neófitos de estos asuntos, podamos compartir todas estas, investigaciones y hallazgos que se dan en nuestra ciudad específicamente y plasmados en una obra concreta. Así que el hecho de que este conocimiento llegue al lector de manera ordenada, clara y sistemática, yo creo que en sí esto ya es un gran logro, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que también hay que celebrar el hecho de que esta nueva obra ofrece a cualquier lector distintas posibilidades de análisis, distintos enfoques, replantear antiguas interpretaciones, y creo yo que nosotros como habitantes de la Ciudad de México tener como si no estamos en el ámbito de la arqueología, si no estamos en el ámbito de las investigaciones urbanas, digamos, de esta ciudad, parecería como que este paisaje urbano a veces es inamovible, a pesar de que es absolutamente cambiante, que todos los días suceden cosas, se nos olvida como la parte de abajo, ¿no? Se nos olvida como el subsuelo. Entonces, el hacer vivo este subsuelo de la ciudad en la que vivimos, a mí me parece de veras extraordinario. Y bueno, creo que a través de este libro, y voy a permitirme leer aquí algunas cosas para no perderme, de la mano de Stan, del autor del libro, cruzamos una especie de umbral, nos internamos en un espacio sagrado, en este Tlilac, ¿no? En esta agua negra, en este mundo subterráneo de antes, pero también de ahora, ¿no? Porque los manantiales, como bien dijo Juan, son algo vivo y que siguen teniendo vigencia en todos estos espacios donde ahora nosotros habitamos. Como decía yo, en otros ámbitos que no necesariamente sean los académicos, parecería que hablar de la Ciudad de México y el pasado prehispánico de la Ciudad de México es algo que ya está hecho, ¿no? O sea, y además siempre nos remitimos al centro, a la zona, digamos, central de la metrópoli, al Templo Mayor, y toda esta otra parte de la cuenca lacustre muchas veces se olvida, ¿no? Realmente lo que nos hace ver este libro es que realmente nunca se dirá suficiente, ni nunca habrá suficientes estudios que abarquen esta compleja dinámica, esta compleja historia que se esconde en el subsuelo de nuestra urbe. Por lo tanto, creo, y vuelvo al principio, siempre hay que celebrar la publicación de investigaciones como esta, que son una forma de sacar a la luz, literalmente de dar luz sobre puntos oscuros y de reseñar descubrimientos, de reseñar hallazgos, de nuevas cosas que hablan de una civilización que en ocasiones parecería tan remota y a veces es tan actual, ¿no? Que está siempre presente. Stan, a manera de presentación, narra cómo se conformó este libro, y ahora Juan nos ha platicado todo el proceso mismo de la excavación que se da durante los años 2002 y 2003 en este manantial, aquí cerquita en Los Reyes. Pero además de los hallazgos propios de este periodo de excavación, me parece interesante que se incorporan el análisis de varias esculturas de piedra, por ejemplo, que tenían los vecinos, que habían sido encontradas antes y que las habían mantenido, ¿no?, por más de 50 años.
Yo pienso que la pura presentación de todos estos hallazgos ya harían del libro en sí una obra interesante y despertarían la curiosidad de cualquiera que se interesara por nuestro pasado. Sin embargo, el libro de Stam va mucho más allá, en tanto que él conjuga de una manera integral y además interdisciplinaria los resultados de estos trabajos arqueológicos con los de la investigación histórica a través de fuentes de primera mano, de crónicas y demás. De manera que estos datos obtenidos directamente de las excavaciones en este manantial, en conjunto con el análisis del paisaje, con el contexto cultural, con la historia con la historia misma de Coyoacán, a través de todo esto es posible visualizar, entre otras cosas, la forma en que ha ido cambiando este paisaje urbano de la zona sur de la Cuenca Lacustre, y específicamente donde estamos hoy, aquí, presentando el libro. De igual forma, a partir de estos hallazgos, y diría yo un poco con el pretexto, ¿no?, de estos hallazgos, también nos da toda una explicación integral del fenómeno de esta ritualidad asociada al culto al agua y a los manantiales, en estrecha relación, en estrecha vinculación con este paisaje natural. Y es que la manera en que las distintas culturas ven y entienden el mundo muchas veces queda plasmada y se expresa en la construcción y en la distribución de los espacios y de los recursos que se utilizan. Podemos decir que esta estrecha relación de reciprocidad entre los seres vivos y su entorno, que imperaba, y de hecho sabemos que muchas veces sigue vigente, en las culturas indígenas de México, en donde el vínculo del ser humano con lo sagrado, en este caso, esto sagrado materializado en esta agua subterránea, en estos veneros, en este sistema hidráulico, es tan importante y tan complejo que provoca que estos signos de relación queden plasmados prácticamente en todas las evidencias materiales que nos dejaron estos pueblos. Así, de alguna forma, todas estas evidencias constituyen o se convierten en explicaciones simbólicas del universo. Los rituales llevados a cabo en este manantial, en el manantial Hueyquitla, del que en los objetos, estas esculturas de bella factura, todas las cerámicas, las vasijas arrojadas, en fin, los entierros, como parte de estas ofrendas al agua, son testimonio que se remontan a varios cientos de años atrás y que en realidad las evidencias mexicas y las coloniales tempranas solo dan cuenta de las últimas épocas de una religiosidad de raíces muy profundas, donde, asociado a los orígenes míticos, este conjunto agua-cerro fue fundamental para el establecimiento de los pueblos. Hay que tener en cuenta que este sistema, la conformación de los Altepetl, de este sistema de organización de paisaje, pero que también tiene que ver con la organización social, con la distribución de población y con la concepción misma del entorno y de cómo la gente habita y vive y convive con este entorno, los testimonios materiales que tenemos de esto, ¿no?, son realmente objetos de análisis que hablan de todas estas complejas relaciones. Entonces, esta visión que este mosaico de pueblos tenía y tiene de su entorno, en donde todo cuanto existe y ocurre se integra en una unidad dentro de un equilibrio, está arraigada en su ser cultural y es en sí un fenómeno de larga duración que vemos que trasciende tiempos y que trasciende espacios. Es cierto que esta relación se encuentra presente en el aprovechamiento y en el uso cotidiano que el hombre hace de los recursos naturales, en este caso del agua, pero también es verdad que a través de su cultura material se nos remite de igual forma a símbolos, como decía, por medio de los cuales se expresa una cultura y toda una visión del mundo. De ahí que las representaciones plásticas, las esculturas de piedra, por ejemplo, que nos dan a conocer en este libro, sean de verdad de una gran riqueza. Y todo esto nos sigue haciendo eco, nos sigue haciendo sentido por la importancia del agua, por los manantiales en la vida cotidiana de las comunidades actuales. Es decir, estamos frente a manifestaciones culturales y conceptos vigentes, no nada más frente a evidencias de un pasado terminado, estático y muerto, por decirlo de alguna manera. Y no nada más
frente a obras plásticas de una gran belleza, que también lo son, que se pueden colocar detrás de una vitrina de un museo. Pero que claro, sacadas de este contexto en donde cobran sentido, en la vitrina de un museo nosotros podemos apreciar todas sus características y todos sus elementos estéticos, pero no hablan de todo el contexto en donde tenían un sentido particular, ¿no? Entonces, me parece que ver todas estas evidencias, todos estos hallazgos en el contexto mismo del manantial, le da todo un sentido y toda una explicación que hace del lugar algo vivo y algo vigente. Por eso decía yo que hay que hacer un esfuerzo de interpretación de contextos y de piezas. Ambos, en tanto que fuentes de información, permiten reconocer conceptos que subyacen en el seno de estas culturas, y esto es precisamente lo que hace Stan en su investigación. De esta forma, podemos conocer que en el mundo infraterreno, junto con los muertos, se encontraban seres que correspondían al lado oscuro, al lado negro, al lado nocturno del cosmos. Pero además, en tanto que se trata de un espacio femenino, fértil y de reproducción, se vincula también a la tierra, al agua, los dioses y las energías sagradas de los fenómenos que ahí se generan. Fuerzas que tienen que ver con el origen, con los linajes, con los guerreros, con el sacrificio, en fin, con una palabra, con el poder que se ejercía en esta región. Los seres vinculados a este espacio están relacionados con el agua de los manantiales, con la fertilidad de la tierra, con las lluvias, el dominio de las fuerzas naturales y también de las fuerzas sobrenaturales. Y ya sea que hablemos de distintas naturalezas o de un intrincado sistema simbólico del mundo natural, lo cierto, creo yo, es que este conjunto de creencias forma parte de esta rica y añeja cosmovisión o naturalezas múltiples, por llamarlo de alguna otra forma, que se generaba en Mesoamérica y que se niegan a desaparecer a pesar de los embates de la modernidad, de las construcciones, de los asfaltos, de los pavimentos, de todo lo que nos narró ahora Juan, que vive y convive en este espacio. Sin lugar a dudas, creo yo, que la herencia material de estos pueblos sigue sorprendiéndonos por su riqueza. Y es que este libro, precisamente lo que nos muestra es que nunca se dirá suficiente, como decía al principio, sobre esta compleja historia que se esconde en el subsuelo de nuestra ciudad, ¿no? Y vuelvo entonces a esta misma idea. Y considero que en gran medida, además, el aporte de esta investigación radica en que más allá de los espacios meramente académicos, se trata sobre todo de difundir con un ejemplo concreto, con una excavación específica, parte de realidades que nos remiten a espacios y tiempos más amplios en los que de alguna manera todos estamos inmersos. Todas estas manifestaciones culturales de antes y de ahora, tan cerca de nosotros y a la vez de forma inexplicable tan lejos. De esta forma, entre los pocos silencios y los muchos ruidos de nuestra ciudad, con evidencias y testimonios de ceremonias y rituales de otros tiempos, volvemos a comprobar que nuestro pasado nos sale al encuentro en cada rincón y a la vuelta de cada esquina, en cada una de las colonias donde vivimos. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, Esther Leclerc estudió arqueología en la ENA, realizó su maestría en estudios mesoamericanos de la UNAM, con el proyecto sobre el manantial Hueytlilatl, actualmente es doctorante en la misma facultad con un proyecto sobre antropofagia entre los antiguos nahuas. Imparte clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre religión entre los grupos nahuas. Escribió algunos artículos sobre temas de arqueología de la Cuenca de México. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos por estar aquí, me da muchísimo gusto. Obviamente agradezco a la explicación de Juan sobre el manantial y a la generosidad de Carmen por presentar el libro, ¿no? Hicieron un sacrificio muy donoso a todas las sabandijas del agua para que les fuesen favorables, invocando a las culebras del agua, a las ranas y peces, a los camaroncillos y finalmente a todos los gusanos que en ellas se crían, haciéndoles una oración, pidiéndoles favor y ayuda.
Con estas palabras se dirigía la gente de Cuitláhuac hacia el agua para buscar la suerte en su guerra contra los mexicas, según cuenta el padre Diego Durán en su Historia de la Nueva España. Nos trasladamos del siglo XVI a mediados del siglo XX. En la memoria de Santa Úrsula Cuapa, un habitante de la zona recuerda, cito, a los de la Candelaria les decían los candeleros, a los de los Reyes los rellenos, y a los de Huipulco les decían los cantarranas, porque había muchas ranas, pues había un montón de agua, todo limpiecito. Hoy en día, pues nos resulta difícil imaginar el paisaje acuático que describen los cronistas del siglo XVI o los ancianos que vivían cerca del Pedregal. En más o menos medio siglo, un paisaje milenario se transformó en una zona urbana y es cada vez más difícil tener acceso a los mundos guardados bajo la tierra. Cuando hay entonces una oportunidad para captar un fragmento del pasado a través de una intervención de rescate arqueológico, hay que aprovecharlo al máximo. Ya no es frecuente encontrar restos de arquitectura de los grupos indígenas dentro de la Cuenca de México que pueden ser estudiados y eventualmente conservados. El caso del templo del manantial Hueytlilac era asombroso en algunos sentidos. Apenas 20 centímetros bajo el piso del patio de la escuela primaria encontramos un piso prehispánico azteca. Hallamos un hueco para un poste de básquetbol en el pórtico del templo. ¿Qué tanto más cercano puede ser el pasado? Los niños de hoy pisan los templos de antes. ¿Dialogan acaso con los habitantes del agua? No hay realmente una distancia con el pasado. Todo se entrelaza, pasado y presente. En el año 2002, yo quería escribir una tesis sobre los gremios de la Ciudad de México en la época colonial, a través de la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Porque yo pensé que solamente podía escribir algo que vinculaba de alguna manera mi cultura con la cultura mexicana, la mestiza. Un año después me invitó Juan Cervantes, en aquel momento mi profesor en la ENA, para excavar en el manantial Hueytlilac. Encontramos entierros, templos y esculturas prehispánicas. Esto me obligó a pensar sobre dioses aztecas y pensar sobre creencias en espíritus que viven en el agua, algo que me pareció imposible de entender, al menos para mí. Durante la excavación trabajábamos literalmente dentro del agua. Nos metimos con los pies entre estos espíritus, sirenas, enanitos, taloques, dueños del agua, perros con colas que terminan en manos, que viven en el agua, plantas medicinales acuáticas y ahuehuetes. Ya no había retorno. Dejé el sistema mundo occidental atrás. Desde aquel momento me dedico al esfuerzo de entender un mundo muy distinto que el mío. Todavía estoy lejos de comprenderlo, pero al menos ya está en la mirada. Tiene un espacio en la mente, una forma. Claro, a nuestra manera de verlo y de darle espacio, al estilo occidental. ¿Tiene sentido esto? Pues yo creo que sí. Hoy en día vemos la tendencia de no ver al otro, de no darle espacio o de no querer escucharlo. De nuevo escuchamos el discurso de nosotros contra los otros. Otra vez pensamos que lo nuestro es mejor, superior, más importante. Una vez más es moda encerrarse entre los supuestos suyos. El que viene de fuera tiene que quitarse su vestido, cambiar su acento, dejar atrás lo que piensa. Las identidades se deben de adecuar, ya no hay un lugar para el que se viste distinto, el que tiene un acento, el que piensa distinto. Después de 200 años de supuestos avances en las ciencias sociales, se regresa al punto inicial. Nosotros no somos como los otros.
La pregunta es quién realmente son estos nosotros, sino estos otros mismos. No es cada ser individual o colectivo en algún momento el otro. Con la arqueología se abre literalmente un espacio, una ventana a ese otro. Es una oportunidad de salir del cómodo nosotros. Después me fue amablemente permitido por los vecinos del manantial tomar fotos de las esculturas prehispánicas guardadas por la comunidad misma. Cabezas de dioses y espíritus conservadas como miembros propios de la comunidad. Piedras con un significado, con vida, con un contexto histórico que comenzó hace miles de años y continúa hasta el día de hoy. Si son el otro para mí, para ellos son ellos mismos. En los estudios tradicionales se enfocaba mucho en el carácter bondadoso del dios Tlaloc como un generador de la lluvia. Con su bastón serpentiforme abre las jarras celestes para fertilizar los campos de cultivo. Se decía que era el dios de los agricultores. Lentamente los estudios se ampliaron. En realidad, Tlaloc es un dios terrestre asociado al poder, como ella decía, Carmen, y con poderes amplios. Es un consejero de los jefes y de la guerra, un juez, es un provocador de enfermedades y de tempestades. Sin embargo, sus grandes colmillos sugieren que hay más. Parece ser una bestia devoradora, es decir, un dios terrestre que mata y come a los difuntos. Los entierros del manantial Hueytlilac eran consumidos por los espíritus del agua para ser adoptados en la comunidad del dueño del agua y ser transformados en fieles trabajadores que limpian los pozos de agua y los canales. Pues solamente me queda agradecer una larga lista de personas y espíritus. Agradezco a la comunidad de los Reyes por su generosidad, por brindar la posibilidad de tomar fotos y poder explorar y conocer su tierra y pisar sus templos. Agradezco a Juan Cervantes por su invitación a participar en el proyecto, a mis tutores Leonardo, Guillem y Carmen por sus sabios consejos, a mi prima Margarita, a Cecilia y a Juan Benito por la revisión de los textos, a Víctor, Ángel y Fátima por las ilustraciones, al equipo de antropología física, a Carmen Valverde, Juan Benito Artigas y Laura Castañeda, el apoyo para la publicación, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y especialmente la editorial Boni Artigas por el bonito libro. Encima de todo, agradezco a todos mis amigos que están aquí y a todos sus espíritus. Hace 25 años me costó trabajo pronunciar palabras como Huipulco, Popocatépetl o Chalchutlicue. Espero no haber ofendido. La tierra del maguey ha sido generoso conmigo. Sigo pisando sus templos y continúa la invitación abierta a comprender y aprender del cosmos mexica. Muchas gracias. Muchas gracias, Stan. Suele haber tiempo para ver si el público tiene preguntas o comentarios. Por favor. Sí. ¿Con micrófono me oye? Sí, con micrófono. ¿Sí? A capela. Servidor Moisés Luna, encargado del Panteón del Pueblo de los Reyes. Desde aquí vamos al catecismo en la Iglesia de los Reyes. Estaban esos ídolos en una esquina, ahí como en una cárcel, abajo de la torre. Y los que no aprendíamos el catecismo decían, te vamos a meter ahí con los ídolos. No, pues no, teníamos que aprenderlo bien, que está en China el pueblo. En fin, entonces todos queremos saber más. Entonces aquí les voy a copié de Fray Diego de Durán y la vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista de Jacques Cousteau. Una pequeña narración.
Dice, cuando aumentó la presión demográfica de Tenochtitlán, el acueducto de Tachapultepec llegó a ser insuficiente. La construcción del segundo acueducto, proyectada y ejecutada en el reinado de Ahuizot, llevaba el agua de Coyoacán y bordeaba la calzada de Iztapalapa. La realización de esta obra había sido precedida de un ensayo desdichado y cuya historia, tal como ha llegado a nosotros, tiene una multitud de incidentes mágicos. En efecto, Ahuizot había tenido la intención de captar las aguas de una fuente llamada Acuefuesco, que brotaba entre Churubusco y Coyoacán, dentro del territorio de esta última ciudad. Según Tesosomoc, Ahuizot envió emisarios a buscar al señor de Coyoacán, célebre hechicero, que se transformó ante sus ojos espantados en águila, en tigre, en serpiente y en un torbellino de llamaradas, como las brujas que brincan allá en los cerros. Sin embargo, los enviados mexicanos terminaron por pasar una cuerda alrededor del cuello y lo ahorcaron, no sin antes advertirles: esta misma agua que se llevan será la muerte de su rey. Los trabajos comenzaron pronto y en breve el acueducto estuvo listo para llevar el agua corriente hasta el centro de la ciudad. La terminación de esta obra se celebró con grandes fiestas. Uno de los altos sacerdotes, arrodillado, bebió el agua de la fuente, en tanto que sus acólitos hacían resonar sus instrumentos y los cantores del dios Tlaloc entonaban himnos. Al son del huehuel, en honor del gran México Tenochtitlán, cantaban. Después fueron sacrificadas víctimas humanas y finalmente el emperador mismo, llevando una corona de oro en la cabeza, saludó la entrada del agua de la ciudad. En la ciudad, ofrendándole pájaros, flores e incienso. Señora, seáis muy bienvenida a vuestra casa y asiento de Huitzilopochtli, señora Chalchicuitli, la de la falda de turquesas, diosa del agua. Acabada esta plática, echó en el agua del canal muchas joyas de oro en figuras de peces y ranas y mucha cantidad de piedras labradas de la misma hechura, ídolos, y todos los principales juntamente con él echaron de aquellas joyas y piedras, cada uno conforme a su estado y posibilidad. Pero el agua brotó impetuosamente, con una violencia que crecía sin cesar. El acueducto fue insuficiente para contener el agua y al cabo de 40 días la situación se hizo grave. El nivel aumentaba constantemente. Primero los pescadores vinieron a dar la alarma, después se desencadenó la inundación, golpeando las casas que acabaron por venirse abajo. Los campos de maíz, tanto en la orilla del lago como en las islas, quedaron devastados y comenzó a tenerse el hambre. Numerosas personas perecieron ahogadas y otras muchas abandonaron la ciudad. Los cronistas mexicanos Tesosomoc e Iztlizóchitl informan que el rey Ahuizot, viendo que los mexicanos murmuraban y temiendo una rebelión, recurrió a su socio, el rey de Texcoco, Netzahualpilli. Viendo la ocasión para hablar libremente, lo hizo de esta manera: poderoso rey, tarde has acordado pedir parecer. Os quejáis y teméis de la perdición tuya y de esta ciudad de México que ahora tienes. Bien te lo aconsejó el gran príncipe de Coyoacán, Chumatzin, y no solo no admitiste su parecer y consejo, el cual como fiel vasallo te daba. Por ello le quitaste la vida. Diciendo esto empezó a llorar y a decir con gran sentimiento: ¿qué hizo? ¿Qué pecó? ¿En qué ofendió? Por ventura fue traidor, fornicario, ladrón. Conoce, poderoso Señor, haber ofendido y pecado contra los dioses, cuya semejanza representaba a aquel gran Señor, a cuyo cargo habían dado el gobierno de aquella república, y a esta causa permite el Señor de lo creado que se destruya y despueble esta ciudad. ¿Qué dirán sino que lo que tus antepasados edificaron con tanto sudor y trabajo, tú lo has destruido en 40 días, para que aplaque la ira que contra ti tiene la diosa de las aguas, Chalchicuitlicue? Hagamos un solemne sacrificio, quizá con esto la aplacaremos y detendrá sus manantiales. Con esta plática el rey Ahuizot y todos los demás, movidos a las lágrimas y el sentimiento, envió luego a sus mensajeros a todas las provincias de la Redonda y a todos los lugares para que acudiesen con las ofrendas y cosas necesarias al sacrificio. Viendo los tres reyes, venidos los tres reyes con sus vestiduras reales y sus coronas en sus cabezas, se fueron a Coyoacán y puestos alrededor de las fuentes, hicieron grandes humillaciones y ceremonias. Sacrificaron a algunos niños y codornices, quemaron mucho copal, hule, papel, otras cosas preciosas como piedras
grandes hechas ídolos, especialmente una hecha a la figura de la diosa de las aguas, con las cuales cegaron de alguna manera los ojos de agua. Los sacerdotes que habían estado con sus incensarios teñiendo sus flautillas y caracoles cesaron y tomando todos sus navajuelas empezaron a sacarse sangre de las orejas, de las espinillas, de los molleros, bueno, de otras partes, todo para dejar a la diosa del agua. Sacrificaron otros 2 niños. Una vez hecho el rey Abusot se fue con los demás reyes y señores a la ciudad de Coyoacán, donde pidiendo perdón por la muerte de su señor, eligió y señaló como legítimo heredero del señorío de Coyoacán a un hijo de Chuchumatzin. Después el rey de Texcoco asumió la dirección de las operaciones mágico-técnicas. Muchos funcionarios fueron sacrificados, desde luego el de obras, el delegado, fueron sacrificados y sus corazones arrojados a la fuente. La inundación había costado cara al soberano y a la ciudad. Había que construir innumerables casas, entre ellas el palacio mismo de Abusot. Iztlizóchitl afirma que esta inundación fue la causa de la muerte del emperador, porque encontrándose en unos cuartos bajos de unos jardines por salir huyendo de ellos, ya que el agua entraba con gran ímpetu, se dio una calabazada en el umbral de la puerta que se descalabró y quedó malherido, de tal manera que vivió con este achaque hasta que vino a morir de él. Esta inundación fue en el año 1499, 7 cañas, Chicomecuatl. Nota: las mismas ofrendas, rituales y sacrificios que narran los cronistas mexicas de un manantial a las orillas de Coyoacán y Churubusco, las hemos encontrado en el ojo de agua de la plazuela de los Reyes, de nombre Huitlilac-Atliqueca, donde hoy es el Museo de Sitio. Esto es enterramientos rituales de 2 niños, mujeres, máscaras, ollas de barro, 42 ídolos de piedra representativas de deidades, dioses del agua, del maíz, etc. Una base piramidal al costado del ojo en el patio de la escuela primaria. Esto nos lleva a pensar que ahí se ubicaba parte del sistema hidráulico que alimentó el acueducto Pelumbó de Tenochtitlán, y que tenemos un trozo de esta historia. Relato de Fray Diego de Durán. Así, la vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista de Jacques Rustel, y comentarios de un servidor muy servido. Gracias. Bueno, eso no fue un comentario, eso fue una clase que nos contextualiza. Muchísimas gracias. Qué bonita sorpresa, qué maravilloso regalo. Todos queremos saber más. Por eso venimos a ver este video. Gracias. Ahí tenemos más ídolos, tenemos, bueno, mucho más que de esta historia tan antigua que nos hermana con Tenochtitlán. Antes de que fuera Tenochtitlán ya estaba Coyoacán, estaba Tacuba, estaba Texcoco, en fin, tenemos más historias que contar, y bueno, este libro es parte de eso, porque la delegación no ha hecho nada por siquiera poner unas vitrinas para poner los ídolos que tenemos, y nos han abandonado, entonces siempre estamos duro y duro con ellos, pero bueno, ya hay muchos amigos del museo que vamos a tomar cartas de negación. Gracias, muchas gracias. Sí, trabajé una pequeña parte de la historia que cuenta el señor. Debe de haber sido un evento extraordinario. Si supuestamente estos manantiales podían inundar la Ciudad de México o lo que era México Tenochtitlán. Y la descripción del fraile sobre los ritos que se llevaron a cabo para calmar, digamos, el agua es de una riqueza extraordinaria. Me sirvió de hecho mucho, y se puede relacionar, por supuesto, como usted también sugiere al final, con los materiales arqueológicos que hemos encontrado. Ahora, es muy complicado o difícil saber si es exactamente el material o las esculturas que han encontrado que efectivamente tienen que ver con este hecho histórico. Pues
No lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero Nos tocamos y dice que sí. si uno piensa que sí, ¿no? Entonces sí. Les contaban la historia cuando nos encerraban ahí por no haberse aprendido. Sí. De ahí surgió todo. Sí, no, es un hecho extraordinario que las estatuas están guardadas todavía por la comunidad, entonces realmente los cuidan con mucho amor, ¿no? Pero agradezco muchísimo que ustedes me dieron esta oportunidad de tomar, de sacarlas de su cueva allá. Del lodo. Y de tomar unas buenas fotos. Bueno, yo fui como un buen fotógrafo porque yo no soy tan bueno para tomar fotos, pero y registrarlos, y yo espero que sí, algún día tal vez tendrán un lugar más, pues, al menos abierto para un público, aunque pues, con toda la burocracia. Bueno, soy encargado del panteón, siempre tengo historias de terror. No sobre el lugar, o sea, las policías que están ahí cuidando dicen que luego tienen sueños y pues de gente de esa época con sus vestimentas y pues, que les toca su estómago o cualquier cosa y pues, creo que me vino a curar o algo así. Entonces, con esos policías también hemos tenido algunas pláticas, entonces pues todavía viven esos espíritus ahí en el lugar. Has perdido del terror. No, y siempre obviamente usted comenta que tal vez tienen más estatuas todavía o Claro. más esculturas. Sí, claro, hay en casas de las familias porque pues algunas fueron para el Museo Anahuacalli, con Diego Rivera, otras caminaron y otras Pero tiene los López. se les dio, bueno, algunas familias también como el otro Ojo de Agua que están, Sí. la familia López también tienen ellos ídolos que ponían ahí en su techo de su casa. Qué bonito, ¿no? Sí, entonces hay más, pero necesitamos esas piscinas para que la gente diga, ahí van a estar, entonces las que están en casa pues, no las quieren llevar para que las tiren ahí, las tienen en su casa guardadas, en su sala, en su jardín, en fin. Entonces cada una de esas culturas pues, tiene su historia y vamos a rascar en otros lados. Si me podrá conseguir una copia de su... Ese libro o me dice dónde lo puedo... es la vida cotidiana de los aztecas Sí, bueno, es el libro, pero este yo lo escribí en algún lugar en venta, Un intercambio, libro por... sí, claro. Además, yo tengo una pregunta que me tiene inquieto desde hace mucho tiempo y oí que ustedes son especialistas en estudios mesoamericanos, ambos dos. Y la pregunta que siempre he estado haciendo sale o brota continuamente por la reticencia de mucha gente mexicana que se niega a aceptar el término indio o indígena, y que la mayoría de la población tiene rastros de esas razas que llamamos indígenas, pero se niegan a aceptar el término, incluso más centrado aquí en la Ciudad de México, la capital del país. Y la pregunta más directa para esto, con su respectivo comentario de ustedes primero. Mesoamérica, de acuerdo a la historia y que clasificó este alemán que no recuerdo su nombre, ¿desde dónde actualmente abarcaría geográficamente y hasta dónde llegó, digamos, en el contexto geográfico actual de la República Mexicana? La otra, si dando crédito a las versiones históricas de la gira de la peregrinación, que
¿cuántas razas creen que pudieron haber llegado de fisonomía diferente para crear diversos rasgos étnicos entre nosotros, güeritos, prietitos, negritos, cabezones, todo eso? O si creen o opinarían que hubiese venido una sola raza pareja, ¿no? Y esa característica actual es que la mayoría de la gente tiende a creer que los indígenas solamente son los prietitos, los morenitos, los chaparritos y todo eso. Y los güeritos y altos deniegan ese origen. Entonces, ¿ustedes qué opinan en cuanto al origen de nuestras razas actuales a los que vinieron de entonces? Porque algunas veces ante el comentario de negar propiamente la identidad del origen, yo refuto, es que no todos los que vinieron de allá de Mesoamérica a crear las culturas aquí en el país fueron forzosamente de una sola característica física. Yo pienso y refuto siempre que debieron haber existido diversos rasgos físicos en el que se entremezclaron gran cantidad de gentes, algunos güeros, algunos prietitos, algunos negros. Recordemos, o no sé si estoy equivocado, ustedes me corrigen, que incluso se habla de regiones de allá de Estados Unidos, de los pieles rojas, y los pieles rojas por eso se les llamó así, eran güeritos rojitos. Pienso que eso fue. Entonces es propiamente una curiosidad. ¿Ustedes qué opinarían ante esto, de esta denegación? Bueno, sí. Porque además tiene que ver con un libro que estoy editando ahora, que es sobre el racismo en Hispanoamérica, siglos XIX y XX. Desde luego eso lo entiendo. Las razas no existen. O sea, nada más las razas con esta idea de que una es superior y eso no existe. En algún momento fue un discurso supuestamente científico, hoy siglo XXI sabemos que no es cierto, ¿no? Sí, bueno, tratando así de contestar rápidamente su pregunta, que son muchas. Cuando habla de cuál es la frontera de Mesoamérica, dependiendo en qué época, porque estamos acostumbrados a ver a Mesoamérica como algo estático y homogéneo. En el momento de la llegada de los españoles, lo que podríamos decir que fue Mesoamérica abarca más o menos desde la mitad de la República Mexicana, ¿no? Hasta, digamos, Nicaragua, ¿no? Un poco Centroamérica. Eso es lo que tradicionalmente se conoce como Centroamérica. Sin embargo, las fronteras nunca han sido fijas ni estáticas. Entonces, realmente, entre esta región, digamos, del norte del país y esta región del centro y sur del país, junto con Centroamérica, siempre hubo una gran cantidad de contactos, comunicación, migraciones y demás. Entonces, más o menos eso es lo que se conoce cuando Kirchhoff definió Mesoamérica, que era, él lo pone como un término para que la gente discutiera sobre esto y lo tomaron como si fuera un principio dado y simplemente era algo para discutir si esta parte de Mesoamérica se podría llamar así. Eso es en cuanto a las fronteras geográficas. La cuestión de las razas, entre comillas, es que es cierto que no hay como tales. El término indio o indígena que se empezó a emplear durante la colonia para homogeneizar o para poner como por igual a una gran cantidad de grupos étnicos que habitaban en esta región, durante todo el periodo colonial tenía una gran carga de discriminación, ¿no? Y eso lo seguimos heredando hasta ahora. En realidad, cuando llegan los europeos al continente americano, no existían indígenas, ¿no? Existían mixtecos, zapotecos, mayas, jurepe, charrarámuris, totonacos, huastecos, en fin, o sea, lo que hace el término indio, entre comillas, es homogeneizar a todos estos grupos indígenas, a todos estos grupos humanos que tenían sus propios idiomas, que tenían organizaciones particulares, que tenían formas de vida, y entonces se homogeneiza con este término, y por supuesto a lo largo de todo el periodo colonial y el siglo XIX se utiliza como un término peyorativo de discriminación, que seguimos arrastrando. En realidad,
¿Qué es la población de México hoy? Una gran mezcla de distintos grupos humanos que no nada más en el momento de la llegada de los europeos, sino desde antes, se mezclan, intervienen, se mueven, ¿no? Y por supuesto que hay rasgos fisonómicos o rasgos físicos diversos. Y claro, 500 años de contacto, no nada más con Europa, sino también con África y con todo el universo asiático, pues hace de este país este mosaico cultural tan rico y tan maravilloso que tenemos ahora. Cuando se habla de estos piel rojas de Norteamérica, es también un término de discriminación, un término peyorativo que los grupos anglosajones utilizan para también este mosaico de pueblos que habitaban en el norte del continente. Un mosaico de pueblos también muy diversos, y ahí sí, para que vea, hubo menos mezcla que acá, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día, en el norte del continente, imperan los rasgos físicos más de tipo europeo, porque se mezclaron mucho menos estos europeos que los, digamos, españoles y demás, con los grupos indígenas, con los grupos originarios, digamos, del centro del continente. Pero, como bien dice Juan, esto ha sido una historia de mezclas, de gran movimientos de poblaciones, no nada más desde 500 años, sino desde antes, ¿no? Las poblaciones nunca son estáticas, la gente se mueve siempre y se mezcla y comparte no nada más rasgos culturales, sino también estos rasgos físicos se mezclan, ¿no? Y hablando un poco más de los pueblos de Norteamérica, no sé si ustedes sepan, ahora hay un conflicto muy fuerte en Dakota, en el estado de Dakota, porque quieren hacer es de Garra, ¿no? Es un oleoducto que pasa por las reservas, por las tierras ancestrales de uno de los grupos, pero hay un movimiento a nivel prácticamente, bueno, primero dentro de Estados Unidos, pero luego es casi continental. Y hay grupos de todo el continente apoyando al pueblo de Standing Rock, se llaman en inglés, porque no quieren que pase el oleoducto por ahí. No sé si usted sabía eso o no, pero vamos, aunque no hay esta mezcla en Estados Unidos como sí la hay en México, los pueblos originarios siguen, ¿no? Por más que tenemos la idea de que fueron acabados, ahí están organizados y se están organizando. Bien, gracias por el comentario. Gracias a usted por la pregunta y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el libro, por favor, cómprenlo. Aprovechen. No está del todo bien que lo diga, pero nos quedó muy bonito.